Superdotación, personas superdotadas. Muchas veces hemos escuchado hablar de esto. Alguna vez hasta hemos visto algún caso, ¿no?, de gente que bueno, por capacidades que son diferentes a las del resto, tiene algún tema de adaptación, pero realmente, ¿cómo se define? ¿Cuándo se puede decir que alguien entra dentro de este espacio que puede llamarse como superdotación? Bueno, en eso has estado entretenida, Daniela. En eso mismo. ¿Cómo andás? Bienvenida. Gracias, gracias. En eso mismo, ¿no? Porque cuando hablamos de superdotación, generalmente hablamos de algo fuera de lo común, sí, algo curioso de algún modo, incluso hasta en algún punto más con prejuicios, algo raro, sí, ¿no? sí. Pero no sabemos realmente qué es superdotación, en qué consiste. Claro, ¿cómo definirlo, digamos, con precisión? Exactamente, pero hay gente que estudia, precisamente, que es lo que trae Sobre Ciencia Siempre, que estudia esto de superdotación, ¿no? Por eso hablamos con Susana Pérez Barrera, quien es doctora en educación y coordina el grupo, justamente, el grupo de investigación en altas habilidades superdotación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Empresa. Y digo así, altas habilidades superdotación, altas habilidades guión superdotación, porque es casi el concepto que se usa, los dos conceptos que se usan ahora, a veces indistintamente o juntos, para hablar de esta habilidad superior a la media en algunas áreas, ¿no? A veces se piensa que es lo mismo inteligencia, a veces no. Bueno, sobre eso hablamos con Susana, que nos cuenta en esta parte del informe qué es la superdotación, cómo se detecta y qué hay en este universo tan desconocido para todos. Altas habilidades y superdotación son lo mismo. La superdotación se entiende como la conjunción de tres grandes conjuntos de trazos. Habilidad por encima de la media, en algún área, en cualquier inteligencia de las inteligencias múltiples, compromiso con la tarea y creatividad. Entonces, cuando esos tres conjuntos de trazos se juntan, esa persona, se considera que esa persona tiene indicadores de altas habilidades de superdotación. La inteligencia es una habilidad que puede existir en diferentes áreas, ¿no? Son 8 inteligencias y en cada una de ellas pueden haber personas con altas habilidades de superdotación. En el caso de las altas habilidades de superdotación, tenemos algunos instrumentos que utilizamos para ver los componentes de la habilidad por encima de la media en cualquiera de las 8 inteligencias, de creatividad, cuando esa creatividad está por encima de la media y cuando ese compromiso de esa persona con esa inteligencia también está por encima de la media. Y para eso vamos a buscar los referentes de esa persona. Cuando son niños, los docentes, él o los docentes, cuando está en la escuela, los papás o personas que los conozcan o otros profesores que tenga fuera, por ejemplo, de música o de otras actividades que pueda evaluar eso. Por ejemplo, para medir cómo se destaca un niño o una niña en la danza, esos instrumentos los creé yo. Entonces, ¿qué fui a hacer? Fui a hablar con doctores en danza que me dijeran cómo se destaca, cómo es una persona que tiene un destaque excepcional en danza. Y entonces esa persona me dijo, bueno, tiene estos indicadores o estos criterios. Y esos entonces los incorporamos a esos instrumentos. Los niños con altas habilidades se detectan en la escuela, infelizmente porque son niños molestos, porque son niños que preguntan demasiado, porque son niños muy curiosos, porque son niños que traen conocimientos que a veces el propio docente no conoce, ¿no? Lo que es muy triste en esto es que en general son confundidos con trastornos de déficit atencional, hiperactividad, como problemas sociales, de relacionamiento social, autismo muchas veces. Cuando son adultos, generalmente se identifican porque sus hijos fueron identificados y ellos dicen, no, pero yo era así, yo también era así. Y
se hace un proceso también con el adulto. La idea es que ellos puedan buscar personas que los identifiquen. Nosotros en el grupo de investigación sobre altas habilidades de superdotación que tenemos aquí en la Universidad de la Empresa, hacemos esa identificación. Infelizmente estamos con una lista de espera enorme, ¿no? Y no nos dan las manos para poder trabajar con esto, y por eso abrimos una maestría en educación para altas habilidades de superdotación, porque lo miramos desde este punto de vista, que es donde generalmente se genera mucha angustia en estas personas cuando son niños. Problemas con los arqueólogos y eso. Daniela, hasta acá dos cosas quiero destacar. Una es que también estamos abriendo las puertas a una universidad que no la habíamos tenido en Sobreciencia. Exacto. ¿No? Y está bárbaro mostrar cómo en tantos lugares distintos se genera conocimiento. Y acá, bueno, investigar a este grupo de personas que, bueno, como decía la entrevistada, ¿no? Tienen primero la dificultad hasta de ser detectadas, ¿no? Es así, es así. No todo es color de rosa cuando uno piensa que, bueno, ser inteligente es abrir la puerta al mundo maravilloso. Pero no, y lo que tú decís es interesante, ¿no? Desde la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Empresa, que uno pensaría que no es el lugar más común, pero sin embargo ahí está este grupo de altas habilidades, de investigación en altas habilidades, superdotación, que hace un trabajo súper detallado para justamente no solamente detectar, sino además formar, como decía Susana, no tienen esta maestría que ayudan a formar personas para que puedan detectar. Pero Susana, justamente para conocer un poco más de esto, no solamente trabaja aquí en Uruguay, sino que lidera un estudio internacional que justamente busca analizar algunas de las vicisitudes que tienen las personas que tienen superdotación, cómo enfrentan, cómo se detectan, cuándo los detectaron. Bueno, precisamente de este estudio los vamos a hablar en esta segunda parte del informe. Yo lidero un grupo internacional de investigación que cuenta investigadores de 25 países del mundo entero. Hicimos una investigación con 1.044 adultos, mujeres y hombres. Y bueno, todos ellos identificados. Generalmente las mujeres tardíamente, los hombres más temprano, porque eso ocurre en la escuela. Los niños que se destacan son muy fácilmente identificados, las niñas no. Hay estudios que dicen que los docentes de ciencias, por ejemplo, le dan más atención a los niños que son más inteligentes o que hacen preguntas más desafiadoras, y a las niñas que no tienen ese destaque. Esta investigación se hizo con la idea de entender los aspectos socioemocionales en adultos, y llegamos a unas conclusiones. Todavía estamos en estudio porque fueron 1.044 personas que respondieron a 40 preguntas, entonces tenemos 40.000 preguntas para analizar. Eran adultos que ya se habían identificado, muchos de ellos, o se autoidentificaban o estaban en proceso de identificación como personas con altas habilidades de superdotación. Los principales resultados que tenemos preliminares fue que, por ejemplo, en la infancia se identifican alrededor de 30% de las niñas y 70% de los varones. En esta investigación se invierte. Tenemos 70% de mujeres y 30% de hombres. Eso nos dice que estas mujeres no fueron identificadas como personas con altas habilidades de superdotación cuando eran niñas, ¿no? Y se identificaron más tarde. Otro de los datos que son muy claros son las confusiones con trastornos de déficit de atención, autismo. Los números son
así espantosos de ver, porque hay personas que han tenido 7 diagnósticos, por ejemplo, antes de identificarse como persona con altas habilidades de superdotación, tuvieron diagnósticos de TDAH, de autismo, de bipolaridad, de depresión. En Uruguay, en realidad, no se han hecho estudios muy grandes. Nosotros tenemos, dentro de este estudio internacional, tenemos también una población bastante grande de Uruguay. La estimativa mundial es que tengamos en torno de 10% de personas con altas habilidades de superdotación. Eso quiere decir que tendríamos en torno de 300.000 uruguayos. Y de esta estimativa de 300.000 personas con altas habilidades de superdotación del Uruguay, no hay un estudio sistemático. Qué complejo, qué números grandes. Sí. Además, no es eso que uno piensa 1 en 1.000.000, no, ni ahí. No, o sea, se sabe más o menos por una estimación internacional, como dice Susana, de Uruguay se sabe poco, Claro. pero de lo que se sabe es esta confusión con otros posibles trastornos que no tienen nada que ver con la superdotación, con esta habilidad superior a la media, la falta de personas capacitadas para detectar cuando es un caso de superdotación u otro tipo de caso, y sobre todo, ¿no?, la indetección de las mujeres, ¿no? Cómo en la infancia las mujeres son las que menos se detectan y después, bueno, finalmente se detectan en la adultez, ¿no? Pero bueno, todo, como nos decía Susana, todo esto se estudia en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UDE, de la Universidad de la Empresa, con esta maestría, con estos talleres que ofrecen y que, como decía en la primera parte del informe, tienen lista de espera para poder atender todos los casos. Así que bueno. Muy bien, muy interesante, Dani, y un tema como poco estudiado y poco conocido y que está bien presente. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hacemos una pausa y ya seguimos aquí en Sobre Ciencia.